Hace aproximadamente unos 20 años atrás me llamó la atención de qué forma se hablaba de la enfermedad del cáncer. La misma palabra cáncer era entonces una palabra tabú y se despertó mi curiosidad y comencé a leer una serie de libros. En los últimos años he leído decenas de libros acerca del cáncer. Muchos de esos libros que he leído son libros de estos autores que vosotros veis ahí, y la verdad que a lo largo de los años, pues bueno, uno se va a dar cuenta que digamos que el cáncer es la lepra moderna, o por lo menos lo ha sido hasta hace poco tiempo. Lo ha sido porque cuando incluso una persona de cierta popularidad moría de esta enfermedad, simplemente se hacía, incluso todavía un poquito se hace mención a que murió de una enfermedad grave. La sociedad no ha terminado de asumir lo que es la enfermedad del cáncer y no la entiende como una enfermedad común, aún se la trata un poquito como si fuera la peste. Hace unos días en el diario El Mundo salió una noticia muy interesante que, bueno, pues que nos decía el presidente de la Sociedad Española Oncológica, decía que el cáncer no es una larga y penosa enfermedad, es cáncer, es una enfermedad. Y dice él que todos debemos acostumbrarnos a hablar del cáncer como una enfermedad casi normal, que va a suceder a lo largo de la familia, a lo largo de la vida, de la mayoría de las familias. Y dice, más adelante al final, en la entrevista, dice que entre un 45 y un 55% de los diagnosticados, respectivamente, se curan. ¿Cuál era el mensaje que querían enviar? Bueno, el mensaje que se quiere enviar hoy es que el cáncer es una enfermedad que se cura. Y si tenemos que hablar de cáncer, tenemos que hacer referencia a el Informe Mundial del Cáncer que suele publicar de vez en cuando las Naciones Unidas. Muchas de las cosas, o por lo menos bastantes de ellas, de las que vamos a hablar, vienen reflejadas en este informe o en otras publicaciones científicas. Entonces vamos a hablar un poquito a nivel general de lo que es el cáncer, cómo se ha extendido, y luego veremos cuáles son los factores que lo favorecen. Especialmente en esta primera parte. En la segunda parte ya veremos otros factores que impiden que se desarrolle el cáncer. Entonces, podemos ver que la incidencia del cáncer a nivel mundial, si vemos en este cuadro, en la parte derecha arriba, tenemos un gráfico que nos muestra, digamos, en qué países del mundo se desarrolla más el cáncer. Y coincide que los primeros 4 o 5 países, o regiones, mejor dicho, son regiones occidentalizadas. Con lo cual ya empezamos aquí a tener alguna pista sobre dónde se está desarrollando el cáncer y cómo están asociados a la industria, digamos, o a la cultura occidental desarrollada de esos países. En España, en términos absolutos, es la primera causa de muerte. Se diagnostican unos 130.000 casos y, según datos del 2009, mueren unas 38.000 personas. Eso supone un 25% de todas las defunciones. Si miramos un poco el mapa del cáncer, en este caso son datos un poco más antiguos, el cáncer de mama, se desarrolla más donde más oscurecida está la imagen del mapa. En este caso, sobre todo, Cataluña y Comunidad Valenciana. Si vemos el cáncer de pulmón, en la zona norte de Asturias, sobre todo, y en la zona de Andalucía, especialmente, y Extremadura. Si vemos por regiones un poco confirmado todo lo que es todas las regiones de España, coincide que Cataluña va a la cabeza después de Andalucía,
Primero Cataluña, después va Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. En el cuadro este estamos comparando datos entre 1975 y 2006. En los hombres, el cáncer más común, el de pulmón. Curiosamente el de estómago era el segundo, pero hoy en día ya ocupa la cuarta posición. Y como siempre en el caso de las mujeres, el cáncer que más se presenta es el de mama. Este es otro cuadro en porcentajes. Se repite un poco el pulmón 27% en los hombres y el de mama un 29%. ¿Cuáles son las causas de muerte por cáncer en España? ¿Cuáles son los factores que está mostrando en este gráfico que inciden para que el cáncer pueda desarrollarse? Estos son datos que están respaldados por el reporte que hemos visto antes de las Naciones Unidas, y es curioso que el 35% de los cánceres están provocados por nuestra dieta, más aún que el tabaco. Y muchas veces la gente no da ningún tipo de importancia a lo que come, entendiendo que muchos dicen que hay que comer de todo, pero es un error, porque ya se sabe que hay ciertos comestibles, ciertas cosas que comemos, que favorecen la aparición de un cáncer, así que tenemos que descubrir cuáles son. Antiguamente se pensaba que uno cuando tenía cáncer le toca el cáncer y es como una lotería. Entonces a quien le tocaba el cáncer se pensaba, bueno, estaba ya en tus genes. Pero es que los datos más recientes nos dicen que de cada 20 personas, solamente una de ellas, o sea, un 5%, digamos que desarrolla cáncer por motivos de factores genéticos. O sea que la genética parece ser que no tiene tanta incidencia en el cáncer como antes se pensaba. Este libro, que es muy interesante y que habla sobre todo de la genética y de lo que ahora se llama epigenética, que quiere decir los factores que de alguna forma están afectando a que nuestros genes desarrollen una enfermedad o no la desarrollen, en este libro nos dice en la página 56: la antigua visión que sostenía que los genes contienen instrucciones indelebles que gobiernan nuestros organismos es muy del siglo XX. Existen multitud de factores de otro tipo que determinan qué genes se van a expresar. Algunos de ellos son físicos, como la dieta, el ejercicio y el estilo de vida. Otros son metafísicos, como las creencias, la espiritualidad y los pensamientos. Fijaros qué interesante esta cita, que nos dice que no solo los genes son el factor determinante de un cáncer, sino que hay factores externos, incluso factores no físicos, podríamos decir emocionales, psicológicos, e incluso ahí menciona la espiritualidad, que pueden favorecer la aparición de un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué es lo que tenemos por delante en cuanto a la enfermedad del cáncer? En el informe del cáncer del 2008 se nos dice que además de los 1.300.000 casos que se diagnostican en la Unión Europea y de los casos de personas que mueren, dice, según la OMS, la incidencia del cáncer podría aumentar un 50% hasta el año 2020, en el que habría 15 millones de nuevos casos con respecto al 2010. Y si vamos a consultar qué es lo que nos depara en España, este hombre llamado Mariano Barbacid, que aparece ahí, en una entrevista él mencionó que en el caso de España, ahí lo veis un poquito pequeño, pero yo lo voy a ampliar ahora para que veáis qué es lo que él dice que puede estar ocurriendo en España con respecto al cáncer. Dice lo siguiente, en la revista Discovery Salud del número 48. La mitad de los españoles
padecerá cáncer en algún momento de su vida y la mitad de ellos morirá por esa enfermedad. Así que el futuro no es muy halagüeño en cuanto al cáncer y por eso hoy más que nunca tenemos que estar prevenidos de cómo se desarrolla un cáncer y qué puedo hacer yo para que eso no ocurra. Así que vamos a estudiar cómo se transforma una célula sana en una célula cancerígena. Y para eso vamos a estudiar un poquito, brevemente, por qué enfermamos. Evidentemente hay varios factores por los cuales enfermamos. Puede estar el factor genético, el factor congénito, el higiénico, la alimentación, como hemos hablado, las toxinas ambientales y obviamente hay toda una serie de virus, de bacterias y de microorganismos que puedan estar influyendo. Pero hay una idea básica que es importante que tengamos en cuenta para que podamos entender por qué un ser humano enferma y por qué otro ser humano en condiciones iguales no enferma. Entonces, fijaros bien, vamos a pensar que el fuego es un agente infeccioso. Podríamos estar hablando de un virus, por ejemplo. Cuando en este caso el fuego entra en contacto con la madera obviamente arde. Pero cuando el fuego entra en contacto con el agua, no prende el agua, obviamente. Así que el fuego necesita de un terreno favorable para que se pueda desarrollar. Por lo tanto, tenemos que un mismo elemento, en este caso el fuego, que puede estar representando un microorganismo agresivo, se puede desarrollar en un bosque, en un organismo. Vamos a comparar un bosque con un organismo, pero el mismo fuego, el mismo virus, puede que no se desarrolle en otro organismo que en este caso está simbolizado por el agua. Esta idea básica, que puede parecer muy elemental, es la raíz de las dos medicinas que existen en este planeta. La medicina de Pasteur y la medicina de Bernard. Son dos conceptos diferentes que los vamos a explicar un poquito. Pasteur dijo: el microbio es el todo, el terreno no es nada. A cada microbio una enfermedad. El microbio es el culpable de esa enfermedad, para lo cual hacen falta antibióticos y vacunas. ¿Y eso qué es lo que crea? Una dependencia médico-farmacológica. Pero Bernard decía algo que era básicamente lo contrario. El microbio no es nada en realidad, decía él. El terreno es lo que es importante, es todo. Las condiciones del organismo favorecen la enfermedad. En este caso tenemos una responsabilidad personal de cuidar nuestro organismo y no tenemos tanta dependencia de la industria médica y farmacológica. Con lo cual, en estas dos ideas que tenéis ahí plasmadas, tenemos lo que es la medicina convencional, que sigue el patrón de Pasteur, y la medicina alternativa o natural, que sigue el patrón de Bernard. Es curioso que se le atribuye a Pasteur que cuando estaba en su lecho de muerte dijo: Bernard estaba en lo correcto. El germen es nada, el terreno lo es todo. Pero desgraciadamente ya era tarde cuando él dijo esto, porque la medicina se desarrolló con la idea de Pasteur, de que es el microbio lo que es importante. Así que si tenemos 1000 microbios, tendremos que fabricar 1000 fármacos diferentes para cada microbio. Si tenemos una persona enferma, tendremos que fabricar un fármaco para cada una de sus enfermedades. Entonces, aquí tenemos una célula cancerígena. Si entendemos que lo que hay que hacer es fijar nuestra atención en la célula
al margen de nuestro terreno, vamos a desarrollar la medicina convencional oncológica. Pero si establecemos que lo importante, como decía Bernard, es nuestro organismo, esa célula no va a crecer, no se va a desarrollar si nuestro organismo está sano. Vamos a ver un poquito qué tipos de cánceres pueden aparecer. Obviamente los más comunes, hemos mencionado algunos, son el pulmón, en el seno en las mujeres, colon, próstata, en el hueso sobre todo. Y vamos a ver una de las imágenes más importantes de toda la presentación, esta que estáis viendo. En la parte derecha tenéis una célula normal. Y la célula normal necesita un terreno, un ambiente adecuado para vivir y desarrollarse. Ese ambiente está resumido en los 5 puntos que veis de color azul, que dice: número 1, oxígeno. La célula necesita oxígeno para vivir. Número 2, un nutriente. Necesita un alimento. 3, un polo. La célula está cargada electromagnéticamente y está cargada con el polo negativo. 4, un pH alcalino. 5, sobre todo potasio. Y número 6, enzimas. En el caso de la célula cancerígena, esta célula crece sin oxígeno, a diferencia de la célula sana. Necesita también su alimento. Hay que darle de comer a una célula cancerígena para que ésta se desarrolle. Si no tiene comida, no puede desarrollarse. 3, polo positivo. 4, pH ácido. 5, sodio. Y 6, enzimas. Acordaros de eso. Enzimas, sin enzimas. La célula sana necesita enzimas. La célula cancerígena no le gustan nada las enzimas y ya veremos por qué. ¿Cómo se desarrolla un cáncer? ¿Cómo se desarrollan esos tipos de cánceres? Dice este libro, Enzimas para la Salud, cada persona sana tiene permanentemente en su organismo entre 100 y 10.000 células cancerígenas. ¿Cómo es posible que cada persona tenga células cancerígenas, pero no todos desarrollen cáncer? Imaginaros, esta persona tiene células cancerígenas y no desarrolla cáncer. Y luego tenemos que otra persona, por ejemplo, vamos a pensar, un hermano gemelo, ha desarrollado células cancerígenas que se han multiplicado y desarrolla un cáncer. ¿Cómo es posible eso? Bueno, vamos a ver un poco cómo se multiplican esas células para dar una explicación. A diferencia de las células sanas, una célula cancerígena se multiplica de forma exponencial. Está ahí bien representado. La división celular de una célula sana es mucho más sencilla que la de una cancerígena. La cancerígena se desarrolla mucho más rápido. Y para que pueda haber algo que llamemos tumor o cáncer, tiene que haber un mínimo número de células cancerígenas. Ahí están representado el cuadro mediante el cual podemos ver a lo largo de los años cómo se van multiplicando las células, las divisiones, y cómo al final, después de muchas divisiones, a partir del 5.º año ha habido tantas divisiones que es cuando se ha generado un tumor que puede ser benigno o maligno. Se van multiplicando de forma mucho más rápida. De aquí tenemos un poco simbolizado ese crecimiento. En la parte de abajo vemos que tenemos más células sanas que células cancerígenas. El sistema inmunológico está controlando el desarrollo, frenándolo.
no permite que el cáncer avance. Pero en la parte de arriba tenemos que cuando el sistema inmunológico no logra frenar ese crecimiento, aparece el cáncer. ¿Por qué aparece? Bueno, pues ya lo hemos estado hablando, por factores de alimentación, hay una predisposición en algunos casos, hay un medio ambiente, hay unos factores físicos, químicos y hay unas emociones que son también determinantes en el cáncer. Ahora bien, hemos dicho, en la anterior imagen hemos dicho que nuestro sistema inmunológico, si está en condiciones ideales, si nuestro organismo, nuestro terreno está sano, no va a permitir que se desarrolle. ¿Y cuáles son los órganos que están involucrados en que eso no ocurra? Estos son los órganos del sistema inmunológico, casi todos, y luego explicaremos por qué. Tenemos las amígdalas, que desgraciadamente antiguamente se quitaban porque entendían que cuando se inflamaban no tenían mucha más función y que estorbaban, cuando era un error pensar así, y se ha demostrado así. Los nódulos linfáticos, el timo, el bazo, el apéndice, la médula ósea. Y este sistema inmunológico fabrica un ejército de células para combatir, para frenar el avance del cáncer. Y aunque en el cuadro anterior no aparecía, en el cuadro que hemos visto, en este no aparecía, pero la ciencia ha descubierto que además de todos esos órganos y esos tejidos, hay un lugar al que se le está llamando el cerebro intestinal, que es de vital importancia para nuestro sistema, digamos, inmunológico. Hoy sabemos que la flora bacteriana colabora de forma directa en el sistema inmunitario. Algunos textos hablan que hasta el 70% de nuestro sistema inmunológico está localizado en la flora intestinal. Y hay algunos que llaman a la flora intestinal el cerebro intestinal. Y parece ser que se ha comprobado, se ha visto que el intestino contiene más de 100.000 millones de neuronas, tantas como el cerebro. Este dato es muy interesante y luego vamos a ver por qué. Porque, entre otras cosas, nuestro intestino es el foco central de nuestra salud. Si antes hablábamos de que la alimentación es determinante para nuestra salud, el intestino, digamos, es el corazón donde se gesta, tanto el intestino delgado como el grueso, donde se está gestando buena sangre o mala sangre. Y el intestino está en directa relación con los pulmones, con el sistema inmunológico, con articulaciones, con el metabolismo, con la piel. Por eso es tan importante tener un sistema digestivo y un intestino sano, porque en el momento que empieza a fallar, aparece la enfermedad. Por eso, vamos a partir de este momento, si os parece bien, vamos a hablar de algunas cosas dentro de la alimentación que se sabe y está constatado que favorecen la aparición y el desarrollo de células cancerígenas. Número 1, proteínas animales. Las proteínas animales contienen nitrosaminas, contienen hormonas o restos de hormonas, contienen virus, contienen ciertas grasas. La leche de vaca, entre ellas, estamos hablando de una proteína animal que se sabe, se ha estudiado, que tiene millones de proteínas. Tiene entre ellas, estoy leyendo ahí, dice, hay cientos de millones de proteínas en la naturaleza. No es que la leche tenga millones de proteínas, sino que en la naturaleza hay millones de proteínas. Hay hormonas y hay muchas sustancias diferentes, pero en la naturaleza solo hay
2 de ellas que son completamente iguales. Esa poderosa hormona de crecimiento, esa que se llama factor de crecimiento insulínico, esa aparece en la leche de vaca y aparece en el hombre. Y muchos estudios han demostrado que esta hormona presente en la leche de vaca es capaz de acelerar el desarrollo de las células cancerígenas en cualquier tipo de cáncer. Y no solo la leche de vaca, también el queso, que contiene aminas y amoníaco y ácidos grasos tóxicos, el agua, de la cual luego hablaremos, las bebidas tales como el café, el té y las colas, y luego veremos por qué también. Las bebidas descafeinadas y carbonatadas, mucha gente no sabe que contienen disolventes químicos como el xileno y el tolueno. La falta de yodo y falta de vitaminas A, C y E favorecen la aparición del cáncer. El exceso en las comidas, y este es otro dato, también está asociado. Fijaros que en el mapa que hemos visto al principio, los países desarrollados donde más abundancia de comida hay, es donde más cáncer hay. Número 7. El azúcar refinado, que es un producto químico, disminuye y destruye nuestro sistema inmunológico y acelera el desarrollo de las células cancerígenas. El sobrepeso, el estreñimiento, el alcohol, las aflatoxinas, son unas toxinas que aparecen en los cereales, siempre están presentes en los pacientes de cáncer, según la doctora Hulda Clark. Y estas toxinas destruyen el hígado. Número 12. Las grasas hidrogenadas, margarinas, que tienen mucho níquel y que, según también dice la doctora Hulda Clark, es un potente cancerígeno. Podemos seguir hablando de alimentos ahumados. Hay un cuadro en el que podemos visualmente tener una imagen de cuáles son los alimentos que favorecen el cáncer. Sobre todo que estamos hablando, fijaros, sobre todo de proteínas animales, tanto carnes como leches, como mariscos, como huevos, como pescado. Aparece el café, aparece el azúcar y los productos refinados. Una curiosidad que mucha gente no lo tiene en cuenta es que no es lo mismo comerse un filete de carne como el que aparece a la izquierda que como aparece a la derecha. En la derecha, por la acción del calor, cuando se tuesta un alimento, cuando se cocina un alimento por fuego, aparecen unas sustancias que se llaman benzopirenos. Y es interesante que un solo kilogramo de carne asada contiene los mismos benzopirenos que 600 cigarrillos. Esos son 30 paquetes de tabaco. Por eso nosotros insistimos mucho en que jamás una persona que tenga o que no quiera tener un cáncer debiera consumir carne, porque es un comestible cargado de sustancias que favorecen el desarrollo del cáncer. Desde las hormonas, los pesticidas, las dioxinas, la creatina, las purinas, el ácido úrico, los antibióticos, la adrenalina, las bacterias y los nitritos, todo eso contiene la carne que estamos consumiendo. Y aún hay ocasiones en las que parece ser que creemos estar consumiendo una carne que aparentemente es sana cuando no lo es. Hay un tipo de cáncer que es un cáncer no detectable que pueden desarrollar las gallinas y que solo puede comprobarse en el caso de que a una gallina que tenga ese cáncer, esa gallina incuba un huevo y después de 14 días se le extrae el embrión del huevo y a ese pollito que sale de ese huevo se le extrae el hígado. Ese hígado extraído se corta una porción
y se inyecta en un tercer pollo. Si este último desarrolla cáncer, la gallina primera tenía cáncer, pero nadie pudo detectarlo porque estaba en un estado no visible. Los animales están enfermos y cualquier persona que quiera tener salud debiera evitar consumir cualquier tipo de animal. Fijaros de lo que es capaz de hacer la grasa animal. Ahí tenemos una imagen de un riñón normal a la izquierda y ahí tenemos la segunda imagen en la derecha de un riñón con un tumor graso que literalmente está estrangulando la corriente sanguínea, y fijaros el tamaño como varía de uno a otro. Y ese tumor graso es grasa, que normalmente suele ser grasa animal. Y no solo los animales terrestres están ya desarrollando tumores, porque los pescados, se sabe, cualquier persona que haya investigado esto lo sabe, desarrollan también tumores. A veces son visibles, como en el de la izquierda, pero hay veces que no. En el de la derecha se ha ido apretando el pescado desde la cola hasta que le ha salido el tumor por la boca. Indudablemente no podríamos dejar de mencionar que obviamente el tabaco tiene mucho que ver con el cáncer, especialmente de pulmón, y ahí tenéis la imagen de lo que puede llegar a hacer el tabaco en nuestro organismo. Tampoco podemos evitar hablar del alcohol, que favorece el cáncer tanto de mama, de colon, de recto, de boca y de hígado. Un cáncer no muy común, pero un dato curioso. En Japón se da el nivel más alto de cáncer de estómago del mundo, y hay dos razones. Número uno, ellos consumen los alimentos muy calientes, y todo lo que supere los 43 grados destruye la mucosa del estómago, literalmente la quema. Lo curioso es que el cáncer, desde hace tiempo atrás se conoce culturalmente, el cáncer solo afecta a los hombres, ya que ellos comen primero y después las mujeres comen después, cuando la comida ya no está tan caliente. Y es curioso que Japón es el país del mundo donde más cáncer existe, pero solamente en los hombres, y es por esto, entre otras cosas. Además de que ellos consumen mucha cantidad de alimentos ahumados. Muy bien, ¿qué aditivos alimentarios se sabe que pueden favorecer que nuestro organismo se debilite, que se debilite nuestro sistema inmunológico y que favorezca la aparición del cáncer? Hay muchos. Yo voy rápido porque hay muchos, solo los voy a mencionar, pero estos aparecen en varios libros como que pueden favorecer la aparición del cáncer. E123, E124, E127, E131 y E142. Ahí tenéis donde estos aditivos están presentes. Estamos hablando solo de colorantes. Fijaros, edulcorantes, sustancias que se añaden para dar sabor dulce. E951, aspartamo, el más tóxico de todos y justamente el más usado en el mundo. En Estados Unidos ha sido acusado de provocar tumores cerebrales y aparece en casi todos los refrescos, sidra, chicles, helados, yogur y demás. También está el ciclamato y también está la sacarina, no tan tóxicos como el aspartamo, pero sí que sería bueno poder evitarlos. Pasamos de los edulcorantes a los conservantes. Benzoato de calcio y nitrato de potasio. Es curioso que, de media, cada persona consume al año 40 kilos de conservantes.
la industrialización, la manipulación en los alimentos, la transformación que está habiendo en toda la cadena alimentaria es tal que hace falta conservarlos para poder venderlos. Bueno, esto es lo que ocurre, que tenemos que tragar 40 kilos de conservantes cada año. ¿Qué tendríamos que hacer para poder evitar eso? Consumir los alimentos tal cual están en la naturaleza. Además de los productos químicos que puedan aparecer en los alimentos, tenemos muchos otros productos químicos que aparecen de forma, digamos, externa, no son cosas que tragamos, pero que sí que podemos respirar y que sí que puede haber de alguna forma una acumulación en nuestro organismo. Cuando estas sustancias se acumulan excesivamente aparece una hipersensibilidad química, que se llama, y que ya se está estudiando y se está reconociendo como una enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos literalmente bombardeados por sustancias químicas. Fijaros, por ejemplo, un jabón, un champú o incluso una pasta de dientes tiene una sustancia llamada lauril sulfato sódico o de sodio que es cancerígena. Los cosméticos, los detergentes, los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes, estos sí que los tragamos. El formaldehído, que aparece en ambientadores, en espumas, en dentífricos también, en aislantes, en ropa. Todas estas cosas o estamos tragándolas, o estamos respirándolas, o estamos de alguna forma cargando nuestro organismo, porque de alguna forma nuestra piel también respira, no solo respiramos por los pulmones, y estamos acumulando sustancias. Hace un tiempo atrás se hizo un estudio en Estados Unidos y se hizo un análisis de 210 sustancias químicas en Estados Unidos. Concretamente, ahí tenéis la escuela de medicina donde se hizo, en Nueva York, y se encontró que en las personas que habían sido analizadas, de las 210 sustancias químicas que se buscaban, 167 aparecían en todas las personas. De media, cada persona tenía 91 sustancias químicas. Y de todas las sustancias químicas, 76 eran cancerígenas. 98 eran tóxicas para el sistema nervioso y cerebro. Y ya veis, 79 tóxicas para el embarazo, 86 que interfieren en el sistema hormonal y 77 eran tóxicas para el sistema reproductor y el sistema inmunológico. De todas las sustancias tóxicas, la más presente fue el PCB. ¿Y dónde se acumulan los PCBs? ¿Dónde es donde más se acumulan? Pues los PCBs donde más se acumulan es en los seres vivos, hombres, y en los seres vivos animales que luego se comen los hombres. ¿En qué alimentos se acumulan más los pesticidas? Número 1, carne. Número 2, lácteos. Esos son los alimentos donde más. Cuando la gente dice, todo está contaminado, da igual lo que comamos, no, eso no es cierto. Aunque todo esté contaminado, donde más se acumulan los pesticidas, en este caso, son en los productos animales que luego nos comemos. ¿Qué cantidad? ¿Cuál es la ingesta? ¿Cuál es el porcentaje de lo que nosotros de alguna forma estamos comiéndonos? ¿En qué grupos de alimentos están más presentes? Hemos hablado de la carne, hemos hablado también de los lácteos, pero fijaros bien que aparece también ahí los peces y crustáceos. Aparece también ahí la leche. Esto solamente estamos hablando de los PCBs. Fijaros bien en las dioxinas. Estas son sustancias químicas que aún son mucho más tóxicas. Y según estudios que se han hecho, la dieta
es el responsable del 95% de los casos de acumulación que se dan sobre todo en las células adiposas, o sea, en la grasa de nuestro organismo, en el hígado y en la leche materna. ¿Y en qué alimentos los encontramos? Otra vez más, aparecen los alimentos de origen animal. Quiero insistir una vez más, los animales acumulan toxinas a lo largo de toda su vida. Cuando nosotros los comemos, nos comemos los animales y las toxinas. En este caso los lácteos, la carne, el pescado y los huevos. Y para que podamos entender cómo las toxinas afectan a nuestro organismo, fijaros en esta imagen. Víctor Yushchenko fue envenenado con dioxinas en un intento de acabar con su vida. En cuestión de días, fijaros el envejecimiento que se produce con este hombre, al que no consiguieron matar, pero de alguna forma consiguieron enfermarlo y envejecerlo a una velocidad increíble. Ese es el efecto que tienen las dioxinas en nuestro organismo de forma lenta. Y esto que estamos comentando es algo que se sabe incluso en revistas científicas como Investigación y Ciencia. Se habla de las toxinas, se habla de las sustancias químicas, se habla de toda una serie de sustancias que en el entorno de nuestro trabajo aparecen. No las vamos a mencionar ahora mismo. Ahí tenéis el cuadro donde aparecen más dependiendo el trabajo que uno tiene. Aparecen, incluso ahí se reconoce, bueno, pues ciertas sustancias que incluso creo que mencionar que habla de la posibilidad. Bueno, sí, está diciendo ahí que son agentes cancerígenos. Sí, todos ellos agentes cancerígenos. Cada uno va a parar a un órgano diferente, pero todos ellos cancerígenos. No quiero que os desaniméis por toda la información que aparentemente es negativa, pero es que es importante que entendamos que hay toda una serie de factores que están incidiendo negativamente en nuestro organismo. Todo lo que podamos hacer para evitarlo, tenemos que evitarlo. ¿Vale? La segunda parte de este tema, de esta exposición o conferencia, será más bonita porque entonces veremos todas las cosas positivas o las cosas o los alimentos o todo lo que podamos hacer para frenar e impedir que el avance del cáncer. Metales pesados. Hoy se sabe que hay muchos metales pesados que tienen un efecto acumulativo en nuestro organismo y que, a medida que hacen que nuestro organismo sea más débil, favorecen la aparición de un cáncer. Ahí está la lista de los más comunes. El amianto, el arsénico, el cadmio, el cloro, el flúor, el mercurio y el plomo. Fijaros, el flúor, el cloro que aparecen en el agua, el cadmio. Si os fijáis bien, todos ellos aparecen en el agua. Así que la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué agua estoy bebiendo yo? En esta nota de prensa de La Vanguardia se reconoce que los científicos hallan residuos cancerígenos en el agua del grifo. Incluso ahí se menciona que el cloro, que se usa mucho para potabilizar, es una de las sustancias también que puede favorecer el cáncer. Esa agua, decíamos que, por ejemplo, entre otros productos químicos inorgánicos que podemos encontrar, está el arsénico, el cromo, el selenio. Estamos hablando metálicos, arsénico, cromo y selenio se los reconoce como cancerígenos. Ahí tenemos más productos químicos. Esta tabla está obtenida
de los textos de la doctora Hulda Clark. Ella en sus test encontró que todos los pacientes de cáncer dan positivo en CFC. Encontró que el acero inoxidable tiene un 8% de níquel, que es cancerígeno, que incluso nuestro organismo, como hemos dicho, que se va cargando de sustancias químicas. En este caso, ella menciona que en los senos de las mujeres se va cargando el níquel y que siempre que hay un cáncer de seno aparece también el níquel, curiosamente. Ella también cita el titanio, el circonio, el bismuto y otras sustancias químicas. Ella menciona el pintalabios, que contiene bario, aluminio y titanio. Y la ropa nueva, este es un dato interesante, que normalmente las ropas nuevas contienen formaldehído. Por eso es muy recomendable, cuando compramos ropa nueva, que la podamos lavar antes de ponérnosla, porque mucho de ese formaldehído se pierde. Por último, ella también menciona la fibra de vidrio de aparatos de aire acondicionado, que libera pequeñas partículas de aire que respiramos y que actúa como ínfimos cuchillos en nuestro cerebro. Esto hace que se formen, según ella, tumores en el cerebro. También sabemos que hay algunos fármacos, y eso en los prospectos de los fármacos incluso aparece. Hay ciertos fármacos que pueden favorecer la aparición de un cáncer. Aquí estamos citando la revista Medicina Holística con la lista que ellos mencionan. Y también sabemos que las vacunas se reconoce que tienen ciertas sustancias dentro de los componentes de las vacunas que pueden favorecer la aparición del cáncer. Antes hemos mencionado los productos químicos en los cosméticos. Es increíble que la industria de la cosmética utilice 6.000 sustancias químicas contaminantes, tanto para el ambiente como para nuestro organismo, y que estemos pagando un dinero a veces fuera de lo normal por comprar un producto supuestamente de belleza que por efecto acumulativo nos puede enfermar. Vamos ahora más a hablar un poquito en el plano más físico, y hablamos ahora mismo de ondas. Aquí tenemos un espectro electromagnético. Fijaros bien, la línea central que aparece de color azul, azul claro, verde y amarilla, esa es la línea de visión de nuestro ojo humano. A la derecha de eso tenemos un campo de radiación ionizante, ondas que nosotros no podemos ver, pero que existen. Y a la izquierda tenemos ondas no ionizantes que existen, pero que tampoco podemos ver. Ahí tenéis el cuadro, ya digamos con alguna imagen de algunas ondas que sí que nos pueden afectar. Si os fijáis bien aquí en el centro aparece, esta es, digamos, el espectro que nosotros solamente podemos ver. Obviamente hay radiaciones como los rayos X que pueden afectar y pueden favorecer la aparición del cáncer, eso está más que comprobado. Los cables de alta tensión, los rayos X, las ondas que emiten los ordenadores, los televisores y los teléfonos móviles y sus antenas, cada vez hay más información que está respaldando la idea que sí que nos afectan a nuestra salud y afectan de tal forma que pueden favorecer la aparición del cáncer. Si tenemos que hablar de radiaciones por causa de la industria de la telefonía, tenemos que hablar de un hombre llamado George Carlo. A este hombre se le encargó, él era un hombre de la industria, de dentro de la industria de las comunicaciones,
se le encargó que hiciera un estudio llamado Wireless Technology Research entre esos años para que demostrara que las ondas electromagnéticas de telefonía móvil y antenas no afectan al ser humano. Y se le dio un presupuesto de 28 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que después de varios años George Carlo presentó su estudio y dijo: señores, desgraciadamente tengo una mala noticia. Y tengo que decirles que sí, que las ondas que estamos utilizando tienen efectos perjudiciales para la salud del hombre. ¿Qué es lo que ocurrió con George Carlo? Que de alguna forma fue relegado de su puesto, fue expulsado de la investigación y a partir de ese momento se convirtió en la bestia negra de la industria, porque empezó a denunciar, él fue uno de los primeros que empezó a denunciar que la telefonía móvil, las ondas electromagnéticas afectan mucho más de lo que se había pensado. Las ondas electromagnéticas de los teléfonos móviles, según George Carlo, sí que afectan. Pueden afectar a nuestro biorritmo, puede afectar a una bajada del nivel de melatonina, que es una sustancia que se genera por las noches, que es un potente antioxidante. Todo antioxidante frena el avance del cáncer, afecta también el sistema inmunológico. Y esto, en definitiva, es lo que decía Carlo, y está diciendo mucha gente, puede favorecer la aparición de un cáncer. En esta imagen vemos una imagen, en la parte de arriba de la izquierda vemos una imagen en la que la zona más roja es una imagen de una persona. La zona más roja está reflejando la zona donde hay más calor del cerebro. La imagen de la derecha es una imagen tomada bajo el efecto de la señal de un teléfono móvil. Fijaros la diferencia entre una imagen y la otra. La primera imagen no hay radiación. La segunda imagen se ha generado después de que una persona ha estado 15 minutos hablando por un móvil. Y si os fijáis abajo a la derecha vemos hasta qué punto una señal, una onda de un móvil puede estar penetrando en nuestro cerebro dependiendo de la edad que tengamos. Obviamente en los niños penetra mucho más porque su corteza cerebral todavía no está tan formada como la de un adulto. Y un factor que es quizás uno de los más importantes, uno de los que más se está investigando en el tema del cáncer, aunque parezca que no tenga nada que ver, se está descubriendo que hay ciertos factores de tipo emocional, psicológico, que influyen de forma directa en nuestro organismo y en nuestro sistema inmunológico. Todo esto es una ciencia que se llama la psiconeuroinmunología. Es una nueva ciencia de la medicina, una rama de la medicina, que asocia estados psicológicos negativos, choques emocionales graves, angustia, ansiedad, depresión y estrés, y se ha demostrado que todos ellos tienen un efecto negativo sobre nuestro sistema inmunológico. Y hemos dicho que cuando nuestro sistema inmunológico está afectado, las células cancerígenas comienzan a multiplicarse mucho más rápido, se pierde el control, se multiplican y favorece la aparición del cáncer. Para que os hagáis una idea de lo relacionado que está nuestro sistema nervioso, nuestras emociones con todo nuestro organismo, he querido traeros esa imagen, porque todo absolutamente está relacionado en nuestro organismo. No somos, como pensaban los griegos, una mente, un cuerpo y un espíritu separados sin relación.
todo está unificado. Eso es lo que es la medicina unificada o la medicina integral. Así que tengamos en cuenta que nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo lo que generemos en nuestra mente, toda nuestra felicidad, ira, tristeza, todo tiene una repercusión sobre nuestro organismo, de forma directa o de forma indirecta. Y termino haciéndoos una pregunta que quisiera que me respondierais. ¿Qué creéis que es más fácil? ¿Que una célula sana se convierta en cancerosa o que una célula cancerosa se vuelva sana? ¿Qué creéis? No es fácil la respuesta, no penséis que es fácil, ¿eh? Alguno puede estar pensando, pero ¿cómo? ¿Una célula cancerígena se puede convertir en una célula sana? ¿Eso puede ser posible? Bueno, ¿qué creéis que es más fácil? ¿Sabéis qué es más fácil? Bueno, si queréis saber qué es más fácil, entonces tendréis que venir a la siguiente sesión, a la segunda parte, porque aún nos quedan muchas cosas que saber, muchas cosas que aprender y muchas cosas que descubrir. Me gustaría que nos podamos ver pronto y que podamos seguir con la segunda parte, que es aún más interesante que esta primera. Si esta os ha parecido interesante, no faltéis a la segunda porque es todavía más importante que esta. Gracias por vuestra atención.